Hola Internet, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Vicu Villanueva y esto es Hola Internet, mi serie en la cual hablo de cosas relacionadas a Internet, redes sociales y tecnología. En este capítulo vamos a entrar un poco más en el tema tecnología, que hasta ahora lo dejé un poco relegado. Los primeros videos fueron muy acerca de redes sociales, fenómenos que pasan en Internet, pero muchas veces dije la palabra tecnología y está bueno frenar un toque a hablar de qué hablamos cuando hablamos de tecnología. Y en el último video, que fue el capítulo sobre Elon Musk, que lo pueden ver haciendo clic en algún lado de la pantalla, hablamos del concepto de tecnofobia. Y me parece un concepto muy interesante para ahondar un poco más en profundidad, así que en el video de hoy vamos a hablar de qué es la tecnofobia, qué es el miedo a la tecnología y sobre todo por qué existe, por qué las personas muchas veces le tenemos tanto miedo a los desarrollos tecnológicos como si fueran a potencialmente salirse de control, a volvérsenos en contra y a exterminarnos en el peor de los casos. Si les gusta la serie, suscríbanse y recomiéndensela a gente, compártanla porque, bueno, yo amo hacer esta serie, me encanta y por los comentarios que estuve recibiendo hay mucha gente a la que también le gusta, así que suscríbanse, compártanla, cuéntenle a sus amigues, a sus parientes, a quien sea, porque un poco el objetivo de esta serie es hablar de la tecnología en términos simples que pueda entender cualquiera, porque como vamos a ver en el video de hoy, muchas veces el no saber o el no entender las tecnologías genera ansiedad y miedo. Entonces, un poco el objetivo de esta serie es desmitificar y hablar un poco de todos esos temas relacionados a la tecnología que muchas veces quedan solo para la gente que sabe y después viene un chabón en la tele que se hace llamar tecnólogo y dice, te voy a explicar cómo funciona esta tecnología. Y en realidad lo único que está haciendo es mostrar el último celular de una marca de celulares o dice cosas obvias como las redes sociales generan ansiedad y es tipo, sí, ya sé. Quizás muchos de ustedes estén familiarizados con una serie que se llama Black Mirror. Es una de las series sin dudas más influyentes de los últimos tiempos porque habla de lleno de este miedo a lo que la tecnología nos puede hacer. Es una serie que para mí arrancó muy bien, sus primeras temporadas son excelentes, pero en los últimos años se ha tornado un poco vaga, un poco efectista, porque resulta que ya no necesitamos tanto para tenerle miedo a la tecnología, para reflexionar acerca de la tecnología, sino que nuestros miedos se fueron por ahí unificando un poco. Le tenemos miedo a algunas de las mismas cosas, le tenemos miedo a las redes sociales, a los me gustas, a quedarnos afuera del sistema, a no entender las nuevas tecnologías. Y Black Mirror es una serie que refleja muy bien estos miedos. Pero algo que tienen en común todos estos miedos es que salen de una profunda incomprensión de las posibilidades y las dimensiones de la tecnología. Y creo que esa es una de las razones principales para la creciente tecnofobia que hay hoy por hoy en la sociedad. Pero esto no arranca ahora, no arranca con Black Mirror, sin dudas, ni siquiera arranca con Internet. Así que en el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de dónde sale la tecnofobia, de qué es la tecnología y de cómo a lo largo del siglo XX la relación entre las personas y la tecnología fue cambiando, mutando y complicándose de maneras tales que hoy por hoy tenemos esta situación en la que vemos una serie como Black Mirror y se nos genera una constante ansiedad y miedo ante los desarrollos tecnológicos nuevos. Lo que pasa también en el presente, para mí, es que la tecnología está avanzando mucho más rápido que nunca antes. A partir de algunos eventos que pasaron en los últimos 200 años, cada vez la tecnología pareciera avanzar más y más rápido, al punto de que en 10 años hay tantos desarrollos tecnológicos, o quizás muchos más, de los que hubieron en los 100 años previos. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño repaso acerca de qué es la tecnología, de la historia de la tecnología en los últimos tiempos y de cómo llegamos a donde estamos hoy. Primero tenemos que hablar de qué es la tecnología. Es un concepto que sin dudas ha estado últimamente muy vapuleado, sobre todo por estos personajes que ya nombré, que muchas veces se hacen llamar tecnólogos y lo único que hacen es generar y ampliar más la brecha digital. La brecha digital básicamente es la diferencia entre las personas que entienden tecnología y las que no. Pero también podría definirse como las personas que tienen acceso a las nuevas tecnologías y las que no.
Porque en realidad para mí usar un celular no te hace realmente tener acceso a cómo funciona esa tecnología. Ser un usuario pasivo de una tecnología como por ejemplo una computadora o un celular no genera que vos entiendas cómo funciona esa tecnología. Vos estás usando una interfase que una empresa como Microsoft o Mac diseña para que vos puedas acceder a lo que esa tecnología tiene para ofrecerte. Pero en realidad vos no sabés cómo funciona esa tecnología. Entonces, cuando empieza a haber algún tipo de problema o algún tipo de situación que requiera un poco más de entendimiento, lo que se genera es ansiedad y miedo. Y ahí entran estos personajes llamados muchas veces expertos en tecnología, tecnólogos, que casualmente nunca tienen las manos en la masa con la tecnología y con las tecnologías, sino que lo que hacen es hacer artículos, charlas, notas en medios, hablando acerca de los nuevos productos de distintas marcas, que para mí tienen mucho más que ver con la sociedad de consumo que con la tecnología en sí. Y lo que generan es más y más desigualdad. Es un yo te voy a explicar porque vos no lo podrías entender. Yo creo que eso es problemático y complicado, porque lo que genera, como vamos a ver en el capítulo de hoy, es justamente un miedo a la tecnología. Obviamente los seres humanos le tenemos miedo a todo lo que no podemos entender. Entonces, si cada vez nos vemos más y más inmersos en la tecnología, sin lograr entender, aunque sea cómo funciona a un nivel muy básico, obviamente nos va a dar miedo, obviamente nos va a generar ansiedad y obviamente nos vamos a sentir como que estamos completamente sometidos a lo que las grandes empresas quieren hacer con nosotros. Bifo Berardi, que ya lo he nombrado en capítulos anteriores, dice que es un error pensar en Silicon Valley, que es el lugar donde las empresas como Facebook y Google tienen sus bases, como el lugar donde se genera la tecnología. Y es importante identificarnos y empoderarnos en la idea de que todos somos Silicon Valley, todos quienes tengamos acceso a una computadora o a un celular, tenemos la posibilidad de construir nuevas formas de utilizar la tecnología. Pero como usuarios pasivos muchas veces nos vemos en ese lugar en el cual no sabemos bien qué hacer, porque no sabemos bien cómo funciona lo que estamos usando. Y esto no arranca ahora, sino que viene desde el periodo de la Revolución Industrial. ¿Qué es la tecnología? La tecnología, por definición, es la ciencia aplicada a la resolución de problemas. Obviamente hay muchísimas definiciones de tecnología, e incluso si escucháramos a estos tecnólogos, muchas veces pareciera que la tecnología se trata solo de celulares y computadoras e interfaces. Pero la tecnología en realidad puede ser muchísimo más que eso. Tecnologías pueden ser desde un vaso que permite contener un líquido para solucionar el problema de que no podemos todo el tiempo estar tomando agua con las manos, hasta un micrófono que permite grabar la voz para que yo en este video pueda compartirlo con ustedes. Y obviamente hoy por hoy también entran en esa definición celulares, computadoras y todo lo que se suele interpretar por tecnología. Pero es importante entender que esas son tecnologías y no son la tecnología, porque esto nos va a ayudar a tomar esa pequeña distancia que es necesaria para entenderlas como una tecnología más, que no nos define, que no nos controla, sino que podemos usar, que es una herramienta que no nos usa a nosotros, sino que nosotros la usamos. Tecnología es el ser humano inventando el fuego, inventando la rueda, pero quizá ninguno tan definitorio y tan relacionado con lo que estamos viviendo hoy como el desarrollo de la industrialización. La revolución industrial incorpora las máquinas mecánicas a la producción en fábricas, por ejemplo, solucionando problemas que hasta ese momento requerían mano de obra, trabajadores. Entonces, primero y principal, lo que la revolución industrial generó es un montón de desempleo y por lo tanto miedo. Estas máquinas vienen a robarme mi trabajo. ¿Qué onda? Yo quiero trabajar, quiero vivir. El capitalismo no va a dejar de existir porque esta máquina puede hacer el trabajo mejor que yo. Todo aquello de lo que yo dependo para vivir y para llevar un plato de comida a mi casa no existe más. La máquina lo hace mejor que yo ¿qué hago? Ahí tenemos el primer gran encontronazo, tecnología-persona, máquina-hombre. Como se puede ver en películas como Tiempos Modernos de Chaplin, para mí una de las mejores películas jamás hechas. Que refleja también como el arte es parte integral de la interpretación que tiene la sociedad de las tecnologías. Las personas jamás se conformaron con que la tecnología avance y quedarse ahí mirando como, ajá, qué bonita esa prensa industrial. No, al contrario, genera angustia, somos seres emocionales.
No somos máquinas, justamente esa es la diferencia entre las personas y las máquinas. Entonces, desde la revolución industrial empieza a crecer esta incomodidad, esta ansiedad de, che, muy bonita la tecnología, soluciona problemas, pero ¿dónde me deja eso a mí? Algo muy interesante también pasó con el tema de la fotografía y la ilustración científica. Hasta el momento en el que existe la fotografía, solo se podían representar las imágenes científicas de forma, representativa, dibujada, artística, estimativa. Con la fotografía, todo el modelo previo de representación científica queda descartado, porque la fotografía de alguna forma es la representación exacta de lo que está sucediendo en ese momento. Pero la tecnología también deja fuera todo el terreno de la interpretación. Los seres humanos tenemos un gran componente de interpretación. Bergson hablaba de cómo la imagen en realidad es lo que forma el cerebro a raíz de lo que ve, no tanto la imagen objetiva que está fuera de nuestra percepción. Con las cámaras, con el advenimiento de la fotografía, entra la problemática de realmente ¿cuál es el punto medio entre lo que la tecnología nos puede dar y lo que nosotros necesitamos de la tecnología? Esto de la herramienta me usa a mí o yo uso la herramienta no aparece con los celulares, sino que aparece muchísimo antes. Y ni hablar de la bomba atómica. Si hay un uso de la tecnología en el siglo XX que generó miedo, terror, con mucho sentido y justificación, es la bomba atómica. La bomba atómica en sí misma no es el problema, que exista la ciencia y la tecnología que permita que la bomba atómica exista. El problema son las personas que estaban detrás, que decidieron usarla, tirarla, matar personas. Pero obviamente eso impactó muchísimo el relato cultural que tenemos acerca de la tecnología, porque si la tecnología puede hacer desaparecer una ciudad en cuestión de segundos, obviamente es peligrosa, obviamente nos da miedo. Cada vez más se empieza a ver esta faceta de la tecnología no como una promesa de progreso y de futuro, como hablábamos en el video anterior de Elon Musk, a principios del siglo XX, cuando se creía que la tecnología era una promesa de futuro, de viajes al espacio, magia, sino empieza a verse el lado oscuro de esa tecnología, el lado potencialmente peligroso para la humanidad. Con la Guerra Fría esto solo se intensifica. Series como una de mis series favoritas de la historia, X-Files, muestran muy bien este crecimiento de teorías conspirativas para rellenar el espacio en el cual no se sabe bien lo que está pasando. Cuando las palabras y las narrativas reemplazan lo que podemos ver y comprobar con nuestros ojos, el ser humano va a empezar a generar historias y narrativas que complementen eso que no logra ver o entender. Y en el caso del cine y de la televisión y su representación de la tecnología, esto fue un poco para el lado de la paranoia y del miedo. Del miedo, películas como Terminator, que lidian con el problema de la inteligencia artificial y de las máquinas. ¿Qué pasaría si las máquinas cobraran conciencia? Pero esto no es un problema de los 80. Si miramos para atrás, Frankenstein habla exactamente de lo mismo, de los peligros de ir demasiado lejos en la búsqueda del progreso a través de la ciencia. Frankenstein habla de la primera inteligencia artificial para mí, porque habla de una vida que se ensambla en base a partes de distintas cosas y cobra conciencia. Es la singularidad, es la máquina dándose cuenta de que es más poderosa. Como vemos, la tecnofobia no es algo que haya aparecido con Black Mirror ni con Internet, sino que viene de muchísimo antes. Entonces, obviamente, cuando aparece algo tan revolucionario que acelere tanto el proceso de tecnologización como Internet, como la informática moderna, como la informática de consumo y la electrónica de consumo, es decir, que vos puedas tener un dispositivo electrónico o una computadora en tu casa, todas estas inquietudes y ansiedades acerca de la tecnología se amplificaron, se dispararon por los cielos. Y en la actualidad, con esta brecha digital de la que hablábamos antes, en la cual muchas personas utilizamos la tecnología sin entender cómo funciona, todos estos miedos que evidentemente son tan humanos, que vienen desde hace tanto tiempo, sin duda se van a intensificar, se van a amplificar. A ver, a mí me encanta Black Mirror, me parece una serie divertida y me gustan un montón de otras series también que lidian con este sentimiento tecnofóbico que de alguna forma es atractivo porque resuena con algo que muchas personas sentimos,
que es esta inquietud, esta incomodidad de, che, esto lo uso todo el tiempo, tiene muchísimo poder y no lo entiendo. Entonces, si no lo entiendo, puede hacerme daño. Pero ¿qué pasa con estas series? Para mí son parte de esta gran cooptación de la tecnología y de Internet que comenzó siendo un fenómeno libre, hackeable, todos somos Silicon Valley, como dice Bifo Berardi, al cual se busca convertir en una extensión de las mismas empresas y corporaciones que existían previamente a Internet. Entonces, de alguna forma es una táctica, quizás, esto también es mi propia teoría conspirativa, para convencernos de que Internet y la tecnología son difíciles y que nos conviene usar algo fácil, nos conviene usar una plantilla prediseñada, porque no sabríamos manejar la libertad que nos daría poder programar nuestro propio código. Y creo que si bien son muy divertidas estas series, son de alguna forma una manifestación de la cooptación y el vaciamiento de la posibilidad emancipatoria que tiene la tecnología e Internet para las personas. En vez de alentar desde la cultura, desde los medios, a que exploremos, a que nos equivoquemos, a que investiguemos y sepamos cómo funcionan estas máquinas que controlan nuestro día a día, lo que estamos viendo todo el tiempo es riesgo, peligro. Cuidado, las computadoras podrían matarte. Pero algo muy interesante y muy iluminador sobre esto para mí viene de la mano de un experimento que hizo Microsoft en el 2016 con un robot que soltó en Twitter para que empiece a identificar cómo hablaban las adolescentes en Twitter y replicar ese discurso para generar tweets y conversaciones con usuarios. ¿Y qué pasó? Lo soltaron y a los 2 días ese robot estaba diciendo cosas ultra racistas, ultra antifeministas, cosas realmente del peor discurso de odio que se puede encontrar en Twitter. ¿Qué nos enseña esto? Que la inteligencia artificial quizás lo más aterrador que tenga es que refleje lo peor de nosotros. Yo creo verdaderamente que todos los miedos hacia la tecnología parten del no entenderla. Obviamente la tecnología en manos del poder es algo que podemos no entender y que también tiene una justificación a su miedo y al terror que nos puede generar. Pero no es algo característico de la tecnología en sí misma, sino de cualquier dispositivo que esté en manos de grupos de poder que quieran usarlas en detrimento de la sociedad. No es algo de la tecnología, sino de las personas. Creo fundamentalmente que saber es poder. Y que en el caso de la tecnología es muy importante como usuarios tomar ese rol activo. No es necesario que sepamos programar ni siquiera, ni que sepamos cómo está compuesta una computadora en términos de hardware, pero sí, para mí es importante reclamar un poco la soberanía sobre los dispositivos que utilizamos todos los días. Cuando hablamos del algoritmo, por ejemplo, de las redes sociales, ¿sabemos de qué estamos hablando? ¿Sabemos qué es un algoritmo? ¿Creemos que el algoritmo es una persona? ¿Es un ser con una voluntad propia? ¿O entendemos que el algoritmo es una función programada por grupos empresariales que tienen intereses, por ejemplo en el caso de Instagram y Facebook, de vendernos cosas? Es muy importante involucrarnos y saber cómo funcionan estas tecnologías en la medida que podamos, porque con eso vamos a combatir esa tecnofobia que genera de alguna forma que se amplíe la brecha digital, porque obviamente si algo nos da miedo no nos vamos a acercar más. No vamos a buscar involucrarnos más, porque nos va a dar miedo. Entonces vamos a tomar un paso atrás y decir, voy a dejar que lo hagan los que saben. Y para mí ese es uno de los riesgos más grandes en relación a la tecnología que podemos tomar las personas. Mucho más grande que la inteligencia artificial se apodere del mundo, que obviamente no digo que no pueda pasar, pero a mí personalmente me da mucho más miedo que las personas nos volvamos usuarios completamente pasivos de la tecnología, al punto de que Internet y las tecnologías informáticas, digitales, se conviertan en nada más que en un vehículo para que las corporaciones nos vendan sandalias. En el capítulo que viene vamos a estar hablando de un concepto muy relacionado a la tecnofobia, así que no se lo pierdan, suscríbanse para que les aparezca la notificación, ni bien salga. Todos los domingos a las 20 horas hay capítulos nuevos de Hola Internet. Pueden seguirme en Instagram también. Y no se olviden que es muy, muy importante, y si algo se llevan de este capítulo, es que es importante involucrarse en la tecnología. La tecnología es el campo de batalla en el cual hoy por hoy se están librando las batallas sociales y culturales, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Entonces, no seamos usuarios pasivos, no seamos espectadores tecnofóbicos que tienen miedo que la tecnología nos robe el trabajo. Obviamente son amenazas reales, pero no tienen que ver con las tecnologías en sí mismas ni con el involucramiento que podamos tener con las tecnologías, sino que tienen que ver con las personas y con las estructuras de poder, como siempre, como todo. Espero que les haya gustado este video, realmente amo hacer esta serie, así que espero de todo corazón que les sirva, que les guste, que les inspire.
a investigar, a aprender y sobre todo a perderle el miedo a la tecnología, porque las tecnologías no son más que eso, herramientas. Y está en nosotros aprender a utilizarlas a favor de lo que nosotros creamos que está bien y no dejar que se conviertan en instrumentos, en otros instrumentos más del mismo poder que siempre termina ganando estas batallas. Nos vemos en el próximo video. Chao.